Las luces del estudio brillaban con intensidad, iluminando el escenario donde tendría lugar una de las entrevistas más esperadas del año. El legendario Clint Eastwood, con su inconfundible porte firme y su mirada penetrante, se sentó tranquilamente en el sillón de cuero esperando a su entrevistador. Del otro lado, con una sonrisa confiada y una tablet en la mano, estaba Tomás Aguilar, un joven reportero con fama de incisivo, provocador y defensor de las causas progresistas. El público en casa no lo sabía, pero para Tomás, esta entrevista no era solo una charla con una leyenda del cine, era una oportunidad para exponerlo. Señor Eastwood, qué honor tenerlo aquí, dijo Tomás con voz amable, aunque sus ojos revelaban otra intención. Usted es un ícono del cine y de toda una generación, pero dígame, ¿no siente que esa generación ya quedó en el pasado? La pregunta sonó como un disparo inicial. Eastwood, sin inmutarse, apoyó un codo en el sillón y lo miró con calma. Eso pasa con todas las generaciones, hijo. La tuya también quedará en el pasado más rápido de lo que crees. Tomás esbozó una sonrisa tensa. No esperaba que Eastwood respondiera con tanta rapidez. Decidió aumentar la presión. Claro, claro. Pero lo que quiero decir es que muchas personas consideran que su cine y su forma de pensar pertenecen a otra época. En estos tiempos, las películas deben ser más inclusivas, más diversas. Usted ha sido criticado por mantenerse fiel a un estilo que muchos consideran obsoleto. La palabra obsoleto quedó flotando en el aire, pero Clint Eastwood, lejos de molestarse, dejó escapar una leve sonrisa. Obsoleto, ¿eh? ¿Sabes qué más es obsoleto? Creer que todo lo nuevo es mejor solo por ser nuevo. El público en el estudio guardó silencio. Tomás sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero mantuvo la compostura. No podía permitir que Eastwood tomara el control de la entrevista. Bueno, el mundo cambia, señor Eastwood. Hoy en día las películas no solo deben entretener, sino también educar. Transmitir mensajes positivos sobre igualdad, diversidad. Clint inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y quién decide cuáles son los mensajes correctos? Tomás parpadeó. Bueno, es algo que la sociedad en su conjunto va determinando. Eastwood soltó una leve risa. Ah, ya veo. Así que lo correcto es lo que la sociedad diga que es correcto en cada momento. Exactamente. Entonces, si hace 50 años la sociedad decía que pensar diferente estaba mal, también estaba bien. Tomás se quedó en silencio por un momento. No esperaba que Eastwood le diera la vuelta a su argumento tan rápido, pero no podía permitirse perder terreno. Lo que quiero decir es que el cine y la cultura deben evolucionar. Usted representa una era en la que los hombres dominaban la industria, en la que la figura del héroe duro era celebrada. Hoy en día buscamos otra clase de narrativas, más humanas, más progresistas. Eastwood entrecerró los ojos. ¿Más humanas? Sí, historias que reflejen las realidades de hoy, que no glorifiquen la violencia ni refuercen estereotipos dañinos. Eastwood sonrió. Entonces explícame algo, hijo. Si el cine moderno es tan humano, ¿por qué cada película nueva está llena de personajes artificiales que nadie cree? ¿Por qué las historias ya no tienen héroes con carácter, sino sermones con piernas? El público en el estudio reaccionó con murmullos. Tomás sintió una ligera incomodidad, pero se obligó a mantener la sonrisa. Señor Eastwood, creo que está exagerando. No, hijo. Lo que creo es que has visto tantas películas modernas que ya te crees los guiones. Algunas risas tímidas surgieron entre los técnicos del estudio. Tomás apretó los labios. Sabía que estaba perdiendo la batalla, pero no podía rendirse. Muy bien, dijo, ajustándose la corbata. Hablemos de política, señor Eastwood. Usted siempre ha sido un hombre de opiniones fuertes. Muchos lo han criticado por no alinearse con las nuevas tendencias y por defender ideas que algunos consideran anticuadas. ¿No cree que, a su edad,
¿Debería reconsiderar su postura y adaptarse a los tiempos modernos? Eastwood apoyó las manos sobre los brazos del sillón y se inclinó ligeramente hacia adelante. Hijo, déjame decirte algo que aprendí hace muchos años. El hombre que cambia sus principios solo para adaptarse a los tiempos modernos nunca tuvo principios en primer lugar. Silencio total. Tomás tragó saliva. La entrevista apenas comenzaba, pero ya sentía que estaba perdiendo el control. El estudio permanecía en silencio tras la respuesta de Clint Eastwood. El hombre que cambia sus principios solo para adaptarse a los tiempos modernos nunca tuvo principios en primer lugar. Tomás Aguilar parpadeó, sintiendo el peso de la frase. Se dio cuenta de que Eastwood no iba a caer en su juego, pero en lugar de ceder, decidió aumentar la presión. Bueno, señor Eastwood, esa es una manera interesante de ver las cosas, dijo con una sonrisa forzada. Pero el mundo cambia. Y si nos quedamos estancados en el pasado, corremos el riesgo de ser irrelevantes. Usted ha tenido una carrera increíble, pero con todo respeto, ¿no cree que su tiempo ya pasó? Eastwood lo miró con la misma calma con la que había enfrentado a pistoleros en el viejo oeste. No parpadeó, no mostró molestia, solo esperó. Hijo, respondió con voz firme, los tiempos pueden cambiar, pero los hombres siguen siendo los mismos. El ego, el miedo, la ambición, eso no ha cambiado en 1000 años. Lo único que cambia es cómo lo disfrazan. Tomás se sintió ligeramente desconcertado. Decidió cambiar de táctica. Entonces, ¿usted cree que los valores de antes siguen siendo válidos hoy en día? ¿Cuáles valores?, preguntó Eastwood, entrecerrando los ojos. Bueno, el concepto de masculinidad, por ejemplo. Muchas personas creen que el tipo de héroes que usted interpretaba en sus películas promovían un modelo de hombre rudo, insensible, que ya no encaja en la sociedad actual. Eastwood dejó escapar una leve risa. Ah, ya veo. Así que ahora hay una forma correcta de ser hombre. Tomás se sintió satisfecho. Finalmente lo estaba llevando al punto que quería. No es eso, señor Eastwood. Es solo que las nuevas generaciones buscan modelos más equilibrados. Hombres que no tengan miedo de mostrar vulnerabilidad, que sean más empáticos. Clint apoyó un codo en el brazo del sillón y ladeó la cabeza con una expresión de leve diversión. Ah, entiendo. Dices que antes los hombres eran insensibles. Pero dime algo, hijo. ¿Qué tan empáticos son los hombres de hoy cuando insultan a cualquiera que piensa diferente a ellos? El público en el estudio volvió a quedarse en silencio. Tomás sintió que su estómago se contraía. No esperaba que Eastwood invirtiera el ataque contra él. El periodista respiró hondo y forzó otra sonrisa. Creo que está cambiando de tema, señor Eastwood. No, hijo. Estoy respondiendo con hechos. Veo a muchas personas que dicen ser más abiertas, más compasivas, pero en cuanto alguien no está de acuerdo con ellas, lo atacan como si fuera su enemigo. ¿Eso es evolución? Tomás sintió que su confianza empezaba a tambalearse. Decidió contraatacar. Entonces, ¿usted está diciendo que la sociedad no ha mejorado? ¿Que seguimos en el pasado? Eastwood negó con la cabeza. No, lo que estoy diciendo es que el progreso real no viene de imponerle ideas a los demás, sino de permitir que la gente piense por sí misma. Tomás abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Tú dices que mis películas promovían un modelo de hombre rudo, insensible. Pero dime, ¿por qué siguen viéndolas? ¿Por qué después de 50 años la gente todavía recuerda a esos personajes? El joven periodista no sabía qué responder. Porque no se trata de ser rudo o insensible, continuó Eastwood. Se trata de personajes que tenían principios, que defendían lo que creían correcto. Hoy en día quieren hacer películas donde los héroes no tienen carácter, donde se disculpan por existir y luego se preguntan por qué nadie quiere verlas. El estudio estaba completamente callado. Tomás intentó cambiar de tema rápidamente. Bueno, señor Eastwood, hablemos de política.
Usted ha expresado opiniones controversiales en el pasado. Muchas personas creen que sus posturas son anticuadas y hasta ofensivas. ¿No cree que en estos tiempos debería reconsiderar sus opiniones? Eastwood sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. Hijo, ¿cuántos años tienes? Tomás parpadeó. 32. Clint asintió. Yo tengo más del doble. He visto más cosas de las que tú siquiera puedes imaginar. He vivido guerras, crisis, cambios en el mundo que tú solo has leído en libros. Y aún así, ¿me estás diciendo que debería pensar como tú? La pregunta dejó al periodista sin palabras. Eastwood lo había atrapado. El veterano actor se inclinó un poco hacia adelante y con su característica voz firme, concluyó. Déjame darte un consejo, hijo. Cuando alguien ha vivido el doble que tú, tal vez, solo tal vez, deberías escucharlo en vez de tratar de enseñarle. Silencio total. Tomás sintió que su confianza se desmoronaba. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que había subestimado a su entrevistado, y la batalla apenas comenzaba. El estudio seguía en un silencio incómodo. Tomás Aguilar, que había entrado a la entrevista con la confianza de un pistolero, sacando su revólver más rápido que su oponente, ahora se encontraba con el cañón de su propia arrogancia, apuntándole. Clint Eastwood no solo había respondido a sus preguntas, las había desmontado con la calma de un hombre que ya había visto y vivido demasiado como para dejarse afectar por las provocaciones. Tomás intentó recomponerse. No podía permitir que la audiencia notara que estaba perdiendo el control de la entrevista. Señor Eastwood, dijo, forzando una sonrisa, no hay duda de que usted ha vivido muchas cosas, y nadie cuestiona su legado en el cine. Pero los tiempos cambian, y como le mencioné antes, la sociedad ha evolucionado. ¿No cree que sería mejor para su imagen adaptarse a las nuevas tendencias en lugar de seguir aferrado a ideas del pasado? Clint ladeó la cabeza como si analizara la pregunta. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, respondió, «Dime algo, hijo. Si alguien viene y te dice que debes cambiar quién eres para encajar, ¿eso es evolución o sumisión?» Tomás tragó saliva. Era una trampa. Si decía que era evolución, admitiría que la gente tenía que abandonar sus valores para complacer a otros. Si decía que era sumisión, validaría el punto de Eastwood. No se trata de sumisión, respondió con rapidez. Se trata de aceptar que las cosas cambian. Eastwood entrecerró los ojos, como si estuviera disfrutando del intercambio. Claro, las cosas cambian. Pero dime, ¿por qué cuando algo cambia, algunos creen que todo lo anterior debe ser destruido? El periodista sintió una punzada de frustración. La calma de Eastwood lo sacaba de quicio. Había esperado a un anciano necio, incapaz de argumentar, pero en su lugar se encontró con un hombre que manejaba la conversación como si fuera un duelo en el viejo oeste. «No estamos destruyendo nada, señor Eastwood», insistió Tomás. «Solo estamos construyendo un mundo más inclusivo, con nuevas perspectivas». Clint inclinó levemente la cabeza. «¿Inclusivo?», repitió. «¿O solo permitiendo algunas perspectivas y silenciando otras?» El público guardó silencio. Tomás sintió cómo la situación se le escapaba de las manos. «Nadie está silenciando a nadie», respondió, tratando de mantener la compostura. «Solo queremos que las voces antes ignoradas sean escuchadas». Eastwood apoyó un codo en el reposabrazos del sillón y lo miró fijamente. «Hijo, llevo décadas en Hollywood. He visto censurar ideas, prohibir historias y castigar a personas por pensar diferente, y siempre se hace con la excusa de la inclusión o el progreso. Pero dime, ¿qué tan progresista es obligar a la gente a decir solo lo que otros quieren oír?» El murmullo en el estudio se hizo más fuerte. Eastwood había dado en el blanco otra vez. Tomás sintió cómo su seguridad se desmoronaba poco a poco. Intentó un último intento de recuperar el control. «Señor Eastwood, con todo respeto, parece que usted cree que lo nuevo es una amenaza para usted». Clint sonrió levemente y negó con la cabeza. «Hijo, a mi edad no hay amenazas,
Solo hombres que creen saber más de lo que realmente saben. Tomás sintió un escalofrío. No era solo la respuesta. Era la forma en que Eastwood la dijo, con la seguridad de alguien que ha visto a muchos jóvenes arrogantes cometer los mismos errores una y otra vez. El periodista miró su tablet con sus preguntas preparadas. Nada de lo que tenía ahí servía contra este hombre. Respiró hondo y decidió jugar su última carta. Hablemos de su cine, señor Eastwood. Algunas de sus películas han sido criticadas por promover la violencia, la justicia por mano propia y una visión obsoleta del hombre fuerte. ¿No cree que en estos tiempos deberíamos tener un cine que promueva otro tipo de valores? Clint Eastwood apoyó sus manos sobre sus rodillas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada se volvió más intensa. Dime, hijo, cuando eras niño, ¿veías películas donde el héroe defendía lo que era correcto? Tomás asintió. ¿Sí? Y dime, ¿te enseñaron a admirar a los cobardes o a los valientes? El periodista frunció el ceño. Bueno, a los valientes. Entonces dime, ¿por qué ahora quieren contar historias donde el héroe se disculpa por ser fuerte? Silencio total. Tomás sintió que su rostro se calentaba. No tenía respuesta. Eastwood se recargó en su asiento y sonrió levemente. La gente no quiere ver sermones, quiere ver historias donde el bien y el mal todavía significan algo. El periodista trató de disimular su incomodidad. Bueno, supongo que cada generación tiene su propia forma de ver las cosas. Eastwood asintió. Sí, pero hay algo que nunca cambia. Tomás lo miró con cautela. ¿Y qué es eso? Clint Eastwood lo miró fijamente y con su característica voz firme respondió: los que creen que saben más que los demás siempre terminan aprendiendo de la peor manera. El silencio en el estudio fue absoluto. Tomás sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La batalla apenas había comenzado, pero ya se sentía derrotado. El estudio estaba en un silencio sepulcral. Las palabras de Clint Eastwood habían caído como un martillazo sobre el orgullo del joven periodista. Tomás Aguilar intentó ocultar su incomodidad, pero su lenguaje corporal lo delataba. La mandíbula tensa, los dedos apretando con más fuerza la tablet que sostenía, el ligero tambaleo de su pie derecho. La audiencia había notado el cambio. El periodista había iniciado la entrevista creyendo que enfrentaba a un viejo actor del pasado, alguien fácil de manipular con preguntas diseñadas para hacerlo tropezar. Pero ahora se daba cuenta de que estaba ante un hombre que no solo había vivido más que él, sino que había aprendido de cada experiencia. Tomás intentó recuperar el control. Señor Eastwood, dijo con una sonrisa que intentaba parecer segura, usted ha sido siempre un hombre de principios, lo entiendo. Pero a veces la sociedad cambia y nos obliga a replantearnos ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día, muchas personas consideran que las películas con protagonistas como los que usted interpretaba ya no representan el mundo actual. Clint lo observó con la misma paciencia de un pistolero esperando el momento exacto para desenfundar. ¿Y qué tiene de malo eso?, preguntó con voz tranquila. Bueno, continuó Tomás, lo que antes era aceptable, hoy en día puede ser visto como ofensivo o insensible. ¿No cree que la industria del cine tiene la responsabilidad de evolucionar con la sociedad? Eastwood entrecerró los ojos, como si analizara cada palabra. Luego disparó. Déjame ver si entiendo, hijo. ¿La gente de hoy se siente ofendida por las películas que hacíamos antes? Algunas personas sí, respondió Tomás rápidamente. ¿Y te has preguntado por qué? El periodista frunció el ceño. ¿Por qué qué? Porque antes la gente podía ver una película sin sentirse atacada, y ahora cualquier historia que no diga lo que quieren escuchar es un problema. Tomás apretó los labios. No es que la gente sea más sensible, señor Eastwood. Es que ahora somos más conscientes del impacto que tienen los mensajes en la cultura. Clint asintió lentamente, como si meditara la respuesta. Hijo, el problema no es la cultura. El problema es que ahora todos quieren ser víctimas de algo. Un murmullo recorrió el estudio.
Había dicho lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a expresar. Tomás sintió la presión aumentar. Sabía que si no lograba rebatir esa afirmación, perdería el poco control que le quedaba. Con todo respeto, señor Eastwood, pero eso suena como algo que diría alguien que no entiende lo que es la discriminación real. El veterano actor apoyó los codos en el reposabrazos de su sillón y fijó su mirada en el periodista. Por primera vez en la entrevista, su tono se volvió más severo. Hijo, crecí en un país en guerra. Vi a mis amigos ir a luchar y no volver. Vi a hombres trabajar desde el amanecer hasta la noche para alimentar a sus familias sin quejarse. Vi a personas enfrentar racismo, pobreza y violencia de verdad. Y ahora, después de todo eso, me dices que los problemas de hoy son que alguien se ofenda por una película. Tomás sintió que el aire se volvía más pesado. Su argumento se hacía más débil con cada palabra de Eastwood. No estoy diciendo que esos problemas no existan, dijo, tratando de recomponerse. Solo que ahora tenemos la responsabilidad de ser más cuidadosos con lo que decimos y hacemos. Clint sonrió levemente. No, hijo, lo que tienes es miedo de decir lo que piensas. La audiencia contuvo la respiración. Eastwood había leído a Tomás como un libro abierto. El periodista sintió que su rostro se calentaba. No podía permitir que esto continuara así. Decidió que era el momento de ponerse a la ofensiva. Muy bien, señor Eastwood, dijo enderezándose en su silla. Hablemos entonces de algo más personal. Usted ha sido criticado muchas veces por sus opiniones políticas. Algunos lo llaman un hombre de otra época, incapaz de entender los problemas modernos. ¿No cree que, en algún momento, debería aceptar que sus ideas ya no encajan en la sociedad de hoy? Eastwood dejó escapar una risa baja. ¿Y quién decide qué ideas encajan y cuáles no? ¿Tú? Tomás sintió un nudo en la garganta. No yo, dijo con rapidez. La sociedad en su conjunto. Eastwood negó con la cabeza. No, hijo. Eso lo deciden los que gritan más fuerte. Otro silencio pesado se instaló en la sala. Tomás ya no tenía el control de la entrevista. Eastwood lo observó con una mezcla de paciencia y firmeza. Luego, con la misma calma con la que había enfrentado a los pistoleros en sus películas, concluyó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi generación y la tuya? Tomás no respondió. Que nosotros no pedíamos permiso para pensar diferente. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada vez que intentaba encerrar a Eastwood en una trampa, terminaba atrapado él mismo. Tomás apretó los dientes. Si quería ganar este duelo, tendría que hacer algo drástico. Decidió jugar su última carta, un golpe bajo. Está bien, señor Eastwood. Usted dice que no hay que pedir permiso para pensar diferente. Pero hay una pregunta que todos queremos hacerle. El estudio quedó en total silencio. El periodista lo miró fijamente, con una sonrisa de victoria. ¿No cree que, a su edad, ya debería dejar de aferrarse al pasado? El ambiente se tensó. El público esperó la respuesta. Clint Eastwood lo miró fijamente con la misma expresión que había hecho temblar a los villanos en sus películas. Y entonces disparó. El ambiente en el estudio se volvió denso. La pregunta de Tomás Aguilar quedó flotando en el aire, como el último cartucho de un pistolero desesperado. ¿No cree que a su edad ya debería dejar de aferrarse al pasado? El periodista sonrió con satisfacción. Había lanzado su golpe más bajo. Esperaba que Eastwood se molestara, que titubeara, que finalmente mostrara su edad y se quedara sin respuesta. Pero Clint Eastwood, con su mirada afilada y su expresión inmutable, simplemente apoyó los brazos en el sillón y fijó su vista en el joven reportero. Hijo, no es el pasado al que me aferro, es la verdad, y la verdad no tiene fecha de expiración. Silencio absoluto. El público contuvo la respiración. Tomás sintió un nudo en el estómago. No esperaba una respuesta tan contundente. Eastwood no terminó ahí. Se inclinó un poco hacia adelante, sin perder su calma implacable. A mi edad he visto de todo. Guerras, crisis, cambios en el mundo.
He visto generaciones venir y desaparecer, y en cada una siempre hay jóvenes como tú, que creen que descubrieron el mundo, que creen que todo lo anterior está mal solo porque es viejo. Tomás sintió su garganta secarse. Pero déjame decirte algo, continuó Eastwood, su voz grave y pausada. La historia está llena de hombres que pensaron como tú, y la historia los olvidó. El periodista tragó saliva. Sintió que acababa de recibir un disparo directo al orgullo. Trató de responder, pero nada salió de su boca. Clint sonrió levemente y recargó la espalda contra el sillón. Y ahora dime, hijo, ¿quieres hacer otra pregunta o ya aprendiste la lección? Tomás Aguilar bajó la mirada. Por primera vez en su carrera, se había quedado sin palabras. El estudio entero quedó paralizado. La mirada de Tomás Aguilar se perdió en el vacío, como si su mente intentara procesar lo que acababa de suceder. El joven periodista había llegado confiado, armado con preguntas diseñadas para acorralar a Clint Eastwood, pero ahora, ante la serenidad impenetrable del legendario actor, se dio cuenta de que estaba completamente derrotado, no por gritos, no por agresividad, sino por la verdad implacable. El silencio en el plató se hizo insoportable. Los técnicos, los camarógrafos, incluso los asistentes detrás de escena, sabían que el duelo había terminado. Eastwood observó a Tomás con la paciencia de un hombre que había visto caer a muchos antes que él. «¿Sabes, hijo? El silencio a veces es la mejor respuesta». La audiencia sintió el golpe. No era una burla, no era un insulto, era la última lección de la noche. Tomás intentó recuperar la compostura. Sabía que si no decía algo, la entrevista se recordaría como el momento en que un joven periodista fue completamente aplastado por la sabiduría de un hombre al que intentó humillar. Apretó su tablet con fuerza, tragó saliva, intentó hablar. Nada. Sus propias palabras lo habían atrapado. Eastwood lo miró con una ligera sonrisa, casi con compasión. «No te preocupes, muchacho. Todos aprendemos algo nuevo cada día». La frase cayó como un martillazo. Tomás sintió que su propia arrogancia le había jugado la peor de las pasadas. El joven desvió la mirada y respiró hondo. Sabía que la entrevista se había convertido en algo completamente diferente a lo que esperaba. No había expuesto a Clint Eastwood, se había expuesto a sí mismo. El estudio seguía en un silencio abrumador. Todos sabían que el duelo había terminado. Tomás Aguilar, el joven periodista que había entrado confiado en que humillaría a una leyenda, ahora estaba sentado frente a Clint Eastwood, sin palabras, sin armas, sin salida. Eastwood se acomodó en su asiento con la tranquilidad de un hombre que había pasado por cientos de entrevistas como esa. Sabía que no necesitaba hacer más, ya había ganado. Tomás, sintiendo el peso de la derrota, se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. No podía permitirse terminar la entrevista en completo ridículo. «Bueno, señor Eastwood», dijo con una voz notablemente más baja, «sin duda, esta ha sido una conversación interesante». Clint asintió lentamente, sin dejar de mirarlo. «Sí, para mí fue una lección de historia. Para ti fue una lección de vida». Algunos miembros del equipo técnico en el estudio soltaron una risa discreta. No era una burla, era la verdad. Tomás sintió su rostro arder. Quería responder, quería recuperar el control, pero sabía que ya no había nada que pudiera decir. «Señor Eastwood, gracias por su tiempo», dijo, casi como un reflejo. «De nada, hijo, espero que lo aproveches». El estudio se oscureció con la señal de corte. La entrevista había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. Minutos después, fragmentos de la entrevista empezaron a circular en redes sociales. Las palabras de Eastwood, su actitud serena, su forma de desarmar cada provocación sin perder el control, se volvieron virales. Eastwood demuele. «Nunca subestimes a un pistolero. Clint, tú ves la corrección política». Los comentarios no tardaron en llegar. «Eastwood nos dio una cátedra de inteligencia y carácter. Así se enfrenta a los arrogantes».
Este periodista creyó que podía aplastar a un hombre que ha enfrentado cosas mucho más duras en la vida real. Vaya ridículo. La calma con la que Clint respondió es una obra de arte. No gritó, no insultó, simplemente dejó que su experiencia hablara por él. Mientras tanto, Tomás Aguilar vio su nombre multiplicarse en las tendencias, pero no como el periodista brillante que expuso a una leyenda, sino como el joven arrogante que fue completamente destrozado por ella. El golpe más duro no fue la viralización, fue darse cuenta de que él mismo se había cavado su propia tumba. Mientras las redes ardían con la entrevista, Clint Eastwood estaba en su casa, sentado en su sillón favorito, leyendo tranquilamente el periódico y disfrutando de su café. Para él, todo era solo otro día más. Un asistente lo llamó para avisarle de la locura que estaba ocurriendo en Internet. Eastwood levantó la vista con calma. ¿Siguen haciendo tanto escándalo por cosas sin importancia?, dijo con una sonrisa. Yo solo dije lo que cualquiera con sentido común debería saber. Tomó un sorbo de su café y volvió a su lectura. Para él, el debate en redes sociales, las opiniones divididas, el escándalo mediático, todo eso era irrelevante, porque los hombres que han vivido lo suficiente saben que la verdad siempre gana, sin necesidad de levantar la voz.